Bueno, este es el último video de lo que es el tercer parcial de la materia de metodología de la investigación. Y este es un video conclusivo a lo que se refiere de los primeros puntos de lo que fue nuestra experiencia de aprendizaje. Nosotros obtuvimos eh, lo que fueron las bases de la investigación para podernos dar una idea, o no dar una idea, sino para ya estar dentro del terreno, para poder escoger nuestro tema de investigación y poder tener lo que es apenas la primera capa de a lo que nos vamos a lo que nos vamos a aterrizar al momento de que vayamos a realizar nuestro proyecto de investigación, a lo que será nuestra temática para nuestra tesis. Y siento que la información que conseguimos hoy fue bastante valuable, o sea, fue muy importante. Y siento que es información o son datos que si nosotros no hubiéramos realizado alguna duda o si no hubiéramos preguntado a lo que fue el profesor, o sea, pues seguiríamos teniendo con esas mismas dudas porque ni siquiera hemos podido encontrar esta información que nos dieran una explicación de manera un poco más resumida de lo que más no se pudo haber dado. No importa qué tanto hubiéramos investigado en internet, investigado en libros o tuviéramos que repasarlo por nuestros apuntes. Am, no es lo mismo tener la teoría e implementar esa teoría dentro de cualquier tema, porque cada tema, por lo que aprendí, cada tema puede significar algo diferente y pues algún muchacho que quiera realizar un tema de investigación, lo que sea, puede implementar la teoría de lo que sugiere una metodología de la investigación y puede pensar en otra cosa. Puede decir esto que, pues bueno, si dice que se quiere comprobar algo, lo va a redactar de otra forma. ¿Por qué? Porque no fuimos educados de una manera, pues no tuvimos una cierta educación para poder redactar algún trabajo, un proyecto. Y esta es de las primeras veces que redactó una investigación y la ayuda que se nos otorgó fue magnífica, fue espectacular. Y bueno, en lo que fueron nuestras habilidades y aptitudes adquiridas de esta materia, en cuestiones de ese tópico, he mejorado lo que fue el entendimiento de la hipótesis, el planteamiento del problema, qué significan las variables, qué significa formular una redacción para elegir entre tu tema o el título, entre cómo preparar todo a un ojal. Inclusive he formado también una experiencia, una habilidad muy buena para poder formar, para poder construir muchas páginas llenas de demasiado texto por el hecho de que nosotros queremos investigar un tema, pero para poder investigarlo necesitamos pues tener que explicarlo. Muchos profesores nos dicen, la verdad yo no recomiendo que para hacer un proyecto que es muy fácil de explicar se tengan que redactar como 30 hojas o 40 o hasta 50 hojas o hasta 100 hojas cuando se puede explicar en un párrafo, en una hoja o hasta en 3 hojas. Pero sí tiene un poco de razón en el que se deba de dar una alta redacción. ¿Para qué? Pues para que el tema vaya teniendo lógica, vaya teniendo el enlace lógico que se nos explicó y ese enlace lógico pues no sabemos cómo construirlo. Entonces la habilidad que se nos dio fue el tema que se había explicado, esto de los no factores, sino que había sectores o había como temáticas que hablaban una sobre la economía, una es como el sector económico, el factor histórico, el factor de experiencia, el factor ¿cómo se dice? Las definiciones, los conceptos. También pues sí, el de la histórica ya se había mencionado. Y todo eso se formulan un montón de preguntas y estas preguntas son para construir todo el marco teórico. Todo se va construyendo desde el inicio hasta el final y estas preguntas son esenciales. Te puedes hacer unas 30 preguntas que son muy fáciles de hacer porque te puedes imaginar, tal vez se te hace muy difícil al inicio pensar en 30 preguntas, pero cuando tienes unos temas para poder guiarte, empiezas hasta a formar 10 preguntas en un solo tema y puedes tener más de 30 preguntas que ayudarán a darte una idea de cómo guiarte en tu marco teórico. Todo inicia mediante la imposición de temas que te ayuda bastante para poder construir el marco y eso es algo que yo no sabía. Yo pensé que todo se tenía que hacer por medio
Yo creo que hablo por todos. Un marco teórico pensaba que se tenía que narrar desde el inicio hasta el final, que se te saliera de la mente y que de algo se te ocurra de hablar y que empieces a hablar, pues para poder llenar el resto del texto, pues no sabes de qué hablar y entonces empezamos a conseguir algo de la nada, no sé, empezamos a hablar de alguna experiencia nuestra que hemos tenido y con eso llenamos unas tres cuartillas o empezamos a hablar de algo que tal vez no tenga mucho sentido, pero poco a poco, en lo que van saliendo unas cuatro o cinco cuartillas, empieza a agarrar muy poca lógica y en el sentido de que, bueno, sumémosle a eso, de que nos estamos inventando el texto y al mismo tiempo estamos buscando ese problema de que no tenemos una muy buena redacción para un marco teórico o un trabajo de investigación, bueno, el trabajo se vuelve muy difícil. ¿Qué fueron las dificultades? Igual, las dificultades fue la redacción. La redacción, lo que fue la comprensión de los temas que se nos pedía. Muy pocas veces. Debo admitir que en sus clases, sí, se decía un tema y usted lo explicaba y lo mejor de todo, daba un ejemplo, que si decía, la hipótesis, pues si un título era sobre la investigación de una empresa que tenía problemas, pues mi hipótesis es, pues el problema sucede por estos factores y este motivo. Y de ahí es donde se va a surgir la construcción de la hipótesis, la cual me parece súper bien. Solo que, como habíamos dicho, la dificultad era también la comprensión, porque no sabíamos cómo convertir, no sabíamos cómo adaptar o modificar esa teoría, toda esa explicación, cómo la adaptábamos a a nuestro tema de investigación. Un tema que habla de restaurantes, que habla de una aplicación o que habla de cualquier otra cosa. Personas que tengan que hablar de la educación, que por cierto, hubo alumnos que son mejores trabajadores que yo y han tenido tres veces más problemas de lo que habían tenido como una previsión. Y bueno, en lo que fue la importancia de ser creativos y de investigar para ejercer una profesión, de ser creativos, sí, pero yo opino una cosa, es una opinión mía, una opinión certera. De nada nos sirve ser creativos si no tenemos experiencia. Tú puedes ser una persona creativa y que tenga la mentalidad de un niño, y eso lo digo por igual, por mero, porque me está pasando a mí. Yo puedo ser demasiado creativo, pero no importa. O sea, al final lo que digo son palabras, ideas, que ninguna no la van a tomar, y esas ideas se la va a llevar alguien que sí tiene experiencia en el mundo, en la realidad. Alguien que a lo mejor no tiene creatividad, pero tiene mucha experiencia en el ámbito laboral y tiene mucha experiencia en el ámbito educativo, ámbito del automotriz, ámbito del el sector, ¿cómo se le dice? Los comestibles, toda la comida, lo relacionado a las industrias de gasolineras. Ellos pueden saber mucho de eso, pero si yo no sé de eso y tengo la creatividad, esas personas se aprovechan de mis ideas, la convierten, la plasman, la modifican, lo adaptan y dicen, aquí está. Esto será la idea que se me ocurrió tal cual para el proyecto de la investigación. Y todo gracias a las ideas tontas que se le ocurrió a este niño. Y así es como nos sentimos en estos momentos. No tenemos mucha creatividad, pero de nada nos sirve si no conocemos la realidad. Entonces tenemos que saber el balance entre lo que es la realidad y la creatividad. Y aunque sepamos mucho de la realidad, lo mismo sucede. Se requiere creatividad. No importa que conozcas mucho, no hay creatividad, entonces ¿de qué te sirve estar buscando ideas nuevas? Primero tienes que trabajar esa creatividad, de hombros de gigantes. Tienes que investigar, ver qué fue lo que se hizo, cuáles fueron sus referencias, cuáles fueron por así decirlo, sus inspiraciones para poder realizar un buen trabajo. Y sobre la experiencia en esta modalidad bajo las condiciones de pandemia, el trabajo fue excelente, demasiado, fue muy excelente. ¿Por qué? Porque el trabajo esto de en pandemia, bueno, quitando el tema de la pandemia, el trabajo de, de hacer una clase en línea no es lo mismo a clases en vivo o presenciales.
a tener clases online como las que son en realidad. Am, Muchas personas dijeron en las redes sociales, las clases en línea que existieron hace más de 5 años son perfectas para los alumnos de hoy en día. Modificar las clases presenciales y volverlas virtuales es la peor idea que pudieron haber hecho, y la verdad es que sí. ¿Cómo lo implementa usted? Deja trabajos para una semana de tiempo prolongado, la cual me parece excelente. Nos otorga mucho tiempo, ya que nosotros tenemos el doble de materias, que piensan que no tenemos más materias de lo normal, y pues nos dejan más trabajos para realizar. Los trabajos y los tiempos prolongados son buenísimos, que nos esté dando esta cantidad de tiempo para hacer trabajos, y no es demasiado trabajo por hacer. Y usted conoce muy bien cuando un trabajo es muy fácil, te da una cantidad de tal vez entre 3 o 2 días o hasta una semana, pero ya cuando el trabajo se reconoce que va a estar un poco complicado, que te puede llevar hasta 30 hojas, 10 hojas de largo, el tiempo y la fecha de entrega es un poco más largo, y se aprecia mucho porque hay alumnos que tienen que reconocer que están trabajando. Hay unos que se levantan a las 6 de la mañana y todavía al salir de la escuela van directamente al trabajo, y del trabajo van directamente, hay unos que van al gimnasio, y entonces el tiempo se los traga, no tienen tiempo de hacer nada. Y, y bueno, en estas condiciones y de otra cosa más, si hay algo que se pueda mejorar o hay algo que se deba de añadir, yo opino que la retroalimentación que usted dio, creo que sí dio mucho tiempo. Yo creo que había dado como todo un mes de retroalimentación. Creo que dio como 3 semanas de retroalimentación, las cuales fueron muy necesarias. Yo no sé si hablo por todos, pero me pasó a mí. Yo no quise retroalimentación. Al final lo pedí, pero yo no quise porque sentí que como éramos muchos alumnos, sentí que yo no iba a tener tiempo de tener retroalimentación. Y al final, pues, en lo que yo pedía retroalimentación y en lo que me respondían y en lo que a lo mejor me atendían en las clases, porque las clases se acababan ahí y yo ya no tenía tiempo ni en ninguna otra clase. Bueno, ahí mi proyecto ya se habrá ido todo y tendría que adivinar todo y me quedaría con muchas dudas. Pero de la nada hubo alumnos que ya no necesitaban dudas, ya no hablaban, y ese era el momento de que cualquiera que haya tenido dudas, adelante, ahí estaba, y las clases las terminaba muy temprano para poder hacer retroalimentación, la cual también me pareció perfecto. Pues que me gustaría que me lo volviera a encontrar en el trabajo, tal vez sea muy pesado, pero todo en cuestiones de mejorar nada, no le veo motivos en mejorar hasta ahora absolutamente nada. Todo el trabajo está muy bien. La modalidad de ver videos, de lo que se tenga que ver con el problema, está bien. Am, bueno, a mí me gustaría que diera más ejemplos. Muchos ejemplos, muchísimos. ¿Por qué? Por el problema de la redacción, la comprensión, y que la realidad y lo que fue el balancear la realidad con la creatividad es algo que siento que a muchos les da, y tal vez tengan miedo de decirlo por el hecho de que pues mejor quieren mantenerse callados y esperar a que las clases terminen para que las clases o sea, ya salgan de vacaciones. Es algo que todo el mundo lo tiene. Y pues bueno, muchas gracias por ver el video, muchas gracias por este semestre, le agradezco mucho las clases que nos dio. La verdad sí aprendí muchísimo, me hubiera aventado más de 20 minutos, pero ya como mínimo pues el video, muchas gracias, y esto sería todo y nos vemos hasta la próxima.